Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Del libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo del 1 en adelante. Por aquel tiempo el rey Herodes mandó detener a algunos de la iglesia con el propósito de matarlos. Mandó ejecutar a filo de espada a Santiago, el hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, se atrevió a prender también a Pedro. Eran los días de los ázimos. Tras apresarlo, lo metió en la cárcel y confió su custodia a 4 escuadras de 4 soldados con la intención de presentarlo ante el pueblo después de la Pascua. Pedro quedó así custodiado en la cárcel, mientras la iglesia oraba insistentemente por él a Dios. Herodes había decidido ya el día en que iba a presentarlo. La víspera, por la noche, se encontraba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atados con 2 cadenas. Unos centinelas custodiaban la puerta de la cárcel. De pronto se presentó el ángel del Señor y la celda se llenó de luz. El ángel golpeó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate, date prisa». Al momento cayeron las cadenas de sus manos. Le dijo el ángel: «Termina de vestirte y ponte las sandalias». Pedro obedeció. El ángel añadió: «Ponte el manto y sígueme». Salió y se dispuso a seguirle, pero no acababa de convencerse de que era real cuanto hacía el ángel, pues se figuraba estar ante una visión. Una vez atravesada la primera y la segunda guardias, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. La puerta se les abrió por sí misma, salieron y tras recorrer una calle, el ángel desapareció de pronto de su vista. Pedro volvió en sí y pensó: «Ahora me doy cuenta realmente de que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo lo que esperaban hacerme los judíos». Consciente de su situación, marchó a casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre Marcos, donde se hallaban muchos reunidos en oración. Llamó a la puerta del vestíbulo y salió a abrirle una sirvienta llamada Rosa. Esta reconoció la voz de Pedro, pero fue tal su alegría que no le abrió, sino que entró corriendo a anunciar que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron: «¿Estás loca?». Pero ella insistía en que era verdad. Los otros comentaban: «¿Será su ángel?». Pedro, entre tanto, seguía llamando. Al abrir la puerta y verlo, quedaron atónitos. Él les hizo señas con la mano para que no levantasen la voz y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Antes de irse les dijo: «Comunicad esto a Santiago y a los hermanos». A continuación salió y marchó a otro lugar. Cuando se hizo de día, se formó un alboroto no pequeño entre los soldados. Se preguntaban qué habría sido de Pedro. Herodes ordenó que lo buscaran, pero al no ser encontrado, procesó a los guardias y mandó ejecutarlos. Después bajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. Este texto está lleno de mucho simbolismo. Solamente algunas anotaciones un poco históricas que nos pueden ayudar en situarlo en el contexto. Recordamos que al principio San Lucas nos había dicho que él había revisado y tratado de agarrar todas las fuentes de manera muy sigilosa para poder narrar los hechos. Al parecer, este episodio lo tomó de Marcos, el que está mencionado ahí, Juan Marcos, a donde Pedro fue a la casa de la mamá de Juan Marcos. Bueno, Juan Marcos es muy posible que sea también el evangelista. Así que tiene mucho, podemos decir, como similitud con el Evangelio de San Marcos, esta narración
Claro, todo el estilo de Lucas, pero tiene algunas características de San Marcos y también parece que no está muy clara la fecha. Entonces, indudablemente, si San Lucas estaba buscando de primera mano los acontecimientos, al preguntarle a Marcos, pues ya sabemos, Marcos, por su evangelio, que a Marcos le interesa más el mensaje que los datos históricos, cronológicos de tiempo. Ahora, otro aspecto que es muy interesante es de que nuevamente en este texto vemos cómo San Lucas está tratando de hacer un paralelo entre la vida de los apóstoles y la de Jesús. Por ejemplo, cuando en todo este anuncio que Pedro sale, anuncia, la mujer sale corriendo, les dice a los otros hermanos discípulos que Pedro está afuera, le dicen, ¿estás loca? O sea, igual que como el mensaje de las mujeres que no les creen. Entonces vemos también ahí un paralelo. También podemos profundizar mucho este texto en solamente el gesto que el ángel tiene cuando golpea a Pedro en el costado para despertarlo. Esto nos remonta a qué idea de cuando alguien tomó una costilla del costado. Exactamente, nos habla de una nueva creación, de una nueva vida. Es como si Pedro hubiera resucitado e incluso le manda que se vista, se ponga las sandalias, se ponga la túnica y camine. Aspectos que nos hablan de un renacer. Pudiéramos decir que Pedro sabía muy bien, Pedro tenía fe, Pedro estaba durmiendo tranquilamente. Pero nos habla como de un episodio, está tratando de comparar una nueva creación, está tratando de hacer un paralelo con la resurrección. Entonces este texto tiene mucho de dónde podemos nosotros tomar. Ahora, veamos aspectos generales. Número 1, ¿qué es más difícil? ¿Vivir bajo la amenaza de la integridad física cuando incluso esta habla sobre la muerte? ¿O es más difícil vivir bajo la amenaza de ser separados del cuerpo de Cristo? Indudablemente que los apóstoles jamás van a dudar. Vemos cómo los discípulos, ¿verdad?, prefieren 1000 veces ser arrancados de esta vida que ser arrancados del cuerpo de Cristo. Eso les dolería muchísimo más. No hay duda. Por eso ellos permanecen y siguen adelante, porque lo que a ellos les da más miedo es ser arrancados del cuerpo de Cristo, que ser arrancados de esta vida, que como quiera la vamos a perder. Pero si estamos unidos a Cristo, sabemos que incluso nos espera una resurrección. Otro aspecto es de que aquí se ve claramente que el enemigo del cristianismo ya no eran los judíos. Ya estamos hablando de otras instancias romanas, donde incluso Herodes se da cuenta que a los judíos les gusta que él esté matando a los cristianos y por eso lo va a hacer. Claro, los judíos se ven beneficiados por esa actitud, pero ya no son los enemigos principales. Ya el enemigo del cristianismo ya es otro. Eso hay que tratar de distinguirlo muy bien. En el momento donde el ángel saca a Pedro, que pudiéramos hablar de toda una epifanía ahí que implica toda una situación, incluso la forma en cómo, si comparamos esta de una manera más detallada, cómo está escrito Hechos de los Apóstoles, este episodio con la tradición y lo que significa, quiere decir que Pedro estaba atado, encadenado a los soldados que estaban con él adentro de la cárcel. Y había varias puertas para sacarlo. Era una prisión romana. Podríamos imaginarnos como un calabozo. Bueno, la epifanía, la luz que se manifiesta, que lo despierta, que le da la instrucción. Pedro que está pensando que es una visión. Ahora, aspecto curioso, las visiones pareciese que en este momento nos hablan de entrar en una realidad. Que Pedro no está seguro si está viendo una visión o si está en realidad saliendo de la prisión. Ahora, un aspecto importante, el ángel lo guía en todo lo que humanamente era imposible hacer. Pero una vez que ya está afuera, el ángel desaparece, porque lo que humanamente ya le toca a Pedro, él lo va a tener que hacer. Vuelvo a repetir esta idea que es muy importante. Cuando
¿Hay algo que sobrepasa nuestra capacidad? No te preocupes, contamos con la ayuda de los ángeles, contamos con la ayuda del Señor, pero no esperes que los ángeles hagan lo que tú puedes hacer. Eso a ti te toca. Ahora, Pedro llega, toca la puerta y sale esa sirvienta que cuando escucha y reconoce la voz de Pedro, fíjate bien, para ella es más importante correr y dar las buenas noticias que abrirle la puerta a Pedro. Porque ciertamente las buenas noticias son más importantes. Que Pedro haya salido de la cárcel para ellos es como si hubiera resucitado, según el paralelo o la forma en cómo lo está manejando San Lucas a narrar este hecho. Ahora, cuando Pedro incluso les dice a ellos, vayan y díganle a Santiago y a mis hermanos que ya estoy libre, es también como una especie de encomienda que Jesús resucitado les dice, vayan y díganle a los apóstoles que me esperen en Galilea. Es decir, vemos mucha similitud. Vuelvo a decir esta idea que es muy importante y que lo vamos a ver en Hechos de los Apóstoles. La vida del cristiano tiene que ser como la de Jesús, en sus momentos de gloria y en sus momentos de dolor. Recuerda, no hay resurrección sin crucifixión. Si nosotros esperamos resucitar, hay que esperar también ser crucificados. Ahora, la muerte de los soldados, ¿verdad? ¿Por qué Herodes mandó matar a los soldados? Pues de una manera tan clara evidencia la maldad de Herodes y las intenciones que tenía. No era ningún protocolo por quedar bien con los judíos, era porque ya estaba completamente Herodes en contra de los cristianos. Ahora, que los soldados hayan sido asesinados por Herodes, nos implica o nos da la idea que a lo mejor ellos, como testigos de ese milagro, pudieran ser que empezaran a creer y también pudiera ser que fueran mártires. Entonces, son varios aspectos que en este texto podemos nosotros entrar. Te invito a que lo vuelvas a leer y que si algo te llama la atención, quédate con esa idea y trata de meditar más profundamente. Algo que nosotros debemos de pensar o preguntarnos es, ¿quién es tu verdadero enemigo? Porque a veces estamos pensando, oh, los judíos, los judíos, los judíos. No, ¿quién es tu verdadero enemigo? No me vayas a decir que es el César, que es Herodes, no. ¿Quién es nuestro verdadero enemigo? Hay que desenmascararlo. San Pablo lo dirá, nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso. ¿Quién es tu verdadero enemigo? Segundo es, trata de definir cuál es tu verdadero temor. ¿A qué le tienes miedo? ¿A aquel que te puede quitar la vida física? ¿Cuál es tu verdadero miedo, tu temor más grande? ¿Perder tu vida o perder la vida en Jesús? No es lo mismo. ¿Cuál es tu verdadero sufrimiento? ¿Que te arranquen de esta vida o que te arranquen del cuerpo de Cristo? Otra pregunta es el poder de la oración, ¿verdad? La comunidad oraba insistentemente. Si las ataduras y las cadenas eran fuertes, si las ataduras y las cadenas con las que tenían amarrado a Pedro eran fuertes, era más fuerte la oración de la comunidad. Tú estás orando por tus hermanos y pides oración cuando te sientes encadenado. Debemos de orar unos por otros. San Pablo también nos dará esa orden de una manera muy clara. Ahora, déjale a Dios lo que tú no puedes hacer. Pero lo que tú puedes hacer, hazlo. El ángel guió a Pedro por las puertas que Pedro no podía abrir. Pero las puertas que Pedro podía tocar, el ángel lo dejó y le dijo, adelante, ve y tú y toca las puertas. ¿Qué cosas tú sí puedes hacer que no hemos estado haciendo? ¿Qué puertas, qué caminos sí podemos recorrer o tocar y que no estamos haciendo esperando que sea Dios quien nos haga ese milagro cuando eso nos toca a nosotros? Hay que distinguir qué cosas le tocan a Dios y qué cosas nos tocan a nosotros. Ahora, ¿qué tan rápidos somos para transmitir las buenas noticias? ¿Tú también serías capaz de dejar a Pedro afuera y entrar corriendo y decir, Pedro está aquí?
O tú le abrirías la puerta, lo pasarías, lo sentarías, lo saludarías, le dirías, a ver, Pedro, platícame, ¿qué pasó? Son dos actitudes diferentes. La buena noticia tiene que correr, esa no puede esperar. Aunque Pedro sí puede esperar afuera, pero que Pedro haya sido liberado, esa era una buena noticia. Creo que hay muchos detalles. Vuelve a leer esta parte y escucha lo que Dios te quiere decir. Recuerda que no se trata de crecer en conocimiento, sino de escuchar lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros en nuestro corazón. Que tengas un excelente día.